Muchas gracias. Pues como dijo, mi nombre es Dafne, es un gusto estar aquí. Soy esposa de Leo, que acaba de dar la plática sobre la educación de los hijos y la responsabilidad de los padres. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con todas. Gracias por tenerme. Nosotros tenemos 5 hijos. Trajimos solo el más chiquito, que tiene 1 año, pero tenemos el mayor de 15 años y luego uno de 5, gemelos de 4 años y el bebecito Benjamín de 1 año, que me está haciendo el favor de cuidarlo Gaby. Y bueno, como ya mencionaron, hoy voy a dar la plática sobre la feminidad bíblica y quisiera repartir este tiempo en 3 puntos, en 3 partes, y vamos a abordar primero el problema que vemos en nuestro mundo alrededor. Para poder, antes de hablar de la feminidad, queremos hablar primero del problema y después quiero hablar del diseño de Dios para la mujer. Esa va a ser la segunda parte, y la última parte va a ser el llamado de una mujer en este mundo. Esa sería la tercera parte, porque para poder hablar de cómo ser mujeres en este mundo de Dios, tenemos que primero ver cuál es el problema en el mundo actual. Estamos rodeadas de tantas voces y no todas dicen la verdad. Vivimos en una cultura donde se busca borrar más y más las líneas entre el hombre y la mujer. Vivimos en un mundo moderno donde abunda el pensamiento radical de que las mujeres deben poder hacer y tener el derecho de hacer todo lo que hacen los hombres. Y esto se llama feminismo. El feminismo se define como principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. En otras palabras, el feminismo es la pelea por borrar todas las diferencias entre los hombres y las mujeres. ¿Okay? El feminismo es, en esencia, una lucha por los derechos de la mujer, de ir en contra del diseño y propósito que Dios ha establecido por ella. El feminismo es el intento de normalizar aquello que no es realmente parte del llamado de la mujer. Es la lucha por querer hacer todo lo que los hombres hacen. Y bueno, en resumen, podríamos decir que es querer ser tratada igual que a un hombre. Eso es lo que el feminismo está comunicándonos hoy en día. Y bueno, ¿por qué estoy hablando del feminismo cuando me toca hablar de la feminidad bíblica? Porque para entender la feminidad bíblica, que es lo que Dios dice sobre la mujer en cuanto a nuestro diseño, nuestro propósito y nuestro rol, necesitamos estar atentas a las tácticas y los planes del enemigo, que es Satanás. ¿Okay? Él usa muchas tácticas en la cultura para confundir a la mujer en cuanto a su feminidad. Necesitamos tomarle la temperatura, por así decirlo, a la cultura a nuestro alrededor para saber cómo las verdades bíblicas acerca de la mujer que vamos a ver hoy van a chocar con las ideas actuales que escuchamos en el mundo. Y escuchamos en todos lados, lo escuchamos a través de series, películas, comerciales, TikToks, redes sociales, Instagram, Facebook, vecinas, familiares, amigas, incluso la misma iglesia. Es importante entender que si realmente le creemos a Dios en su palabra y realmente buscamos vivir de acuerdo a su diseño, vamos a chocar fuertemente contra la cultura, como una cubeta de agua helada que le cae a una persona que tiene temperatura de 40 grados. Naturalmente vamos a ver un rechazo y una oposición severa. Y puede que incluso hoy la palabra de Dios choque contra nuestra propia carne y nuestras propias ideas feministas que se han infiltrado sutilmente en nuestras mentes, hogares o iglesias. Así que antes de comenzar, acompáñenme a orar, por favor.
Padre, te doy tantas gracias por las mujeres y jóvenes aquí reunidas para crecer en nuestro entendimiento sobre la feminidad bíblica. Gracias por esta oportunidad que me has dado de hablar. Pido que sean tus palabras y no las mías, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía y que caiga en la tierra de nuestros corazones, permitiendo mucho crecimiento y fruto. Pido que tu Espíritu ablande nuestros corazones y nuestros pensamientos y que seamos conformadas a tu imagen. Pido que todas salgamos de aquí motivadas por la verdad, por tu palabra, dándote la gloria. Quita toda mentira y duda de nuestros corazones y danos conocimiento, sabiduría y fe para ser las mujeres que honran a Cristo y que exaltan a Cristo en un mundo lleno de mujeres que lo rechazan. Esto lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Ahora, como ya mencioné, el enemigo, Satanás, tiene sus tácticas, ¿verdad? Y una de ellas es confundir. Él quiere borrar los límites que fueron claramente trazados por Dios en su palabra. Desde el jardín, vemos, el jardín del Edén, hizo esto Satanás al hacer que Eva cuestionara esos límites. Satanás tentó a Eva al cuestionar la palabra de Dios, diciendo en Génesis 3:1, dijo: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La clave para entender que Satanás está trazando sus propios límites aquí es al decir que Dios dijo que no comerán de ningún árbol, y estaba tentando a Eva a que hiciera lo mismo. Su táctica consistió en plantar una semilla de duda en ella sobre la bondad, el amor y el propósito de Dios para ella. Satanás plantó dudas en Eva a través de su cuestionamiento y su mentira. Es muy astuto. Hay una razón por la que se llama el padre de las mentiras. Él ama confundir a las personas hechas a imagen de Dios y hacer todo en su poder para que creamos mentiras sobre el carácter y el propósito de Dios. Y Él influye en las personas hechas a imagen de Dios. Él influye a través de medios tan sencillos como un video gracioso que viste en Instagram, o un TikTok, o una frase o reflexión bonita en Facebook, o una imagen visiblemente atractiva, o la letra de una canción popular, o una película bonita. Tantas maneras que ni siquiera estamos pensando porque no prendemos nuestras antenas, por decir. Ahora, yo tengo 5 hijos varones que aman los insectos, así que perdón por este ejemplo, pero si pensamos en las antenas de los bichos, ellos usan sus antenas para oler, saborear, escuchar y sobre todo sentir todo a su alrededor. De hecho, a través de sus antenas ellos pueden sentir la aproximación de un depredador. Y esto me hizo pensar en que si fuéramos nosotras unos bichos raros y tuviéramos antenas para alertarnos de las tácticas del enemigo, nos evitaríamos muchísimos problemas. Y bueno, tal vez no tenemos antenas, pero sí tenemos algo que nos ayuda a detectar las mentiras del enemigo, y es la palabra de Dios. La Biblia nos ayuda a discernir las ideas contrarias a la verdad, nos ayuda a detectar mentiras, incluso las mentiras que están espolvoreadas de medias verdades. De hecho, esas son las mentiras más difíciles de poder descifrar porque suenan muy convincentes. Pero entre más leemos, entre más conocemos, ingerimos, memorizamos, meditamos en la palabra de Dios, más alertas y sensibles seremos a las mentiras y tácticas de Satanás. La palabra de Dios es referida en Efesios 6:17 como una espada. ¿Y para qué es una espada? Para pelear. ¿Para pelear contra quién? Contra el enemigo.
Y es importante tener esto en mente porque no es fácil, no será fácil. Si queremos ser mujeres que obedecen la palabra, necesitamos hacer frente al enemigo y contrarrestar sus tácticas. Tenemos que protestar y oponernos a las ideas que buscan borrar las líneas y límites entre hombre y mujer, así como los roles que Dios estableció. Necesitamos tomar la espada, que es la palabra, para pelear con Satanás y sus minions, que tristemente han podido lograr mucho a través del feminismo en este país. No es casualidad que tengamos a una mujer como presidente de México. Y bueno, una pregunta: ¿cómo se ve esta pelea? ¿Cómo se ve el pelear? ¿Cómo debemos pelear? ¿Marchando y protestando en las calles con cartulinas con versículos bíblicos y frases sobre la feminidad bíblica? ¿Qué piensan? No necesariamente. No. Una de las formas más poderosas y eficaces de pelear es verdaderamente creyéndole a Dios y viviendo como si le creyéramos. En otras palabras, peleamos demostrando con nuestras vidas cotidianas lo que creemos, buscando que nuestros hechos sean congruentes con nuestra fe. Peleamos siendo fieles. Un pastor y autor llamado Douglas Wilson, él dijo que nuestra teología brota de las puntas de nuestros dedos. O sea que lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo decimos acerca de Dios, inevitablemente se reflejará en cómo vivimos nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos y en qué invertimos nuestro tiempo y esfuerzo. Lo que verdaderamente creemos se reflejará en lo que hacemos. Es por esto que Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. No estaba diciendo que por las obras se salva, ¿verdad? No, su punto era que si alguien tiene fe salvífica, o sea, fe en Jesucristo como Señor y Salvador, eso inevitablemente se reflejará en las cosas que hace esa persona que dice tener fe. De la misma manera, una mujer que verdaderamente cree en lo que Dios dice acerca de ella, inevitablemente reflejará aquello que cree en su vida, conducta, decisiones y acciones. Nuestro propósito como mujeres es glorificar a Dios. Es el propósito de todo ser humano, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El problema es que no glorificamos a Dios. El problema del feminismo es que nos aleja del diseño de Dios, lo cual nos conduce a la segunda parte de mi plática, que es el diseño de Dios para la mujer. Vamos a leer en Génesis 1. Es chistoso porque yo no había escuchado lo que preparó mi esposo, pero mucho de lo que él compartió en la plática anterior, yo también lo tenía anotado. Entonces vamos a ver el mismo texto que él mencionó de Génesis 1:26 sobre la creación del hombre y la mujer. 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí Dios acaba de crear un mundo lleno de vida. Creó la luz, las aguas, los cielos, la tierra, los árboles, las plantas, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, el vasto océano, los peces, criaturas, todo animal en la tierra. Y deja lo mejor para el final. Dios decide hacer algo que lo reflejará a Él de una manera particular y especial.
Se repite 4 veces que Dios hizo al hombre a su imagen. Y luego termina con varón y hembra los creó. Dios crea a los seres humanos con solamente 2 géneros, ni más ni menos, varón y hembra, hombre y mujer. No importa lo que diga el mundo, solo hay 2. Esto significa que la mujer no es una idea cultural o un constructo social, es un diseño divino. La mujer es un diseño divino. Tanto el hombre como la mujer tienen el sello único de la imagen de Dios. Esto les da una igualdad en valor y dignidad. Aunque son diferentes en apariencia y diseño, tienen el mismo valor. Uno no tiene más de la imagen de Dios que el otro. Ambos tienen la imagen de su Creador. En la misma Biblia podemos ver culturas donde se creía que la mujer valía menos, tristemente. Pero contrario a lo que muchas culturas y costumbres crean y digan hoy, desde el principio de la creación vemos que esto simplemente no es cierto. ¿Lo ven? Es claro en la palabra de Dios desde el principio. Dios nos creó a las mujeres a su imagen y esto nos da valor y dignidad igual al hombre. El ser humano es la gloria suprema sobre toda la creación, porque Dios dice en el versículo 31, después de crear al hombre y a la mujer, dice que esto era bueno de gran manera. Todo lo demás, bueno. Pero cuando hace al hombre y a la mujer, dice, bueno, esto era bueno de gran manera. Y esto también nos puede hacer pensar en que los animales no fueron hechos a imagen de Dios. Nosotros tenemos un valor mayor que los animales. Y es triste porque vemos una cultura donde se busca defender derechos de animales y no se busca defender derechos de bebés en el vientre de una mujer. Y por más triste que sea, el mundo puede ver, los incrédulos, la gente que no conoce a Cristo, ellos pueden ver que no es lo mismo ver un perro atropellado en la calle que ver a un ser humano sin vida del otro lado de la carretera. No es lo mismo, impacta. Cuando ves a una persona sin vida, impacta de una manera que no impacta cuando ves un animal sin vida. ¿Por qué? Porque el sello de Dios está en las personas. El sello de Dios está en nosotros. El ser humano es la gloria suprema de toda la creación. Ahora, en todo el capítulo 1 de Génesis vemos un panorama general de todo lo que Dios estaba haciendo en la creación. Y en el capítulo 2 de Génesis hace como un zoom, digamos, un acercamiento más detallado de la creación del hombre y la mujer. Entonces, si vemos ahorita Génesis 2, capítulo 2, versículos 5 y 6, bueno, voy a leer varios versículos. A partir del 5 dice: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora vamos a brincarnos al versículo 18, que dice: entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada
Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ahora, hay mucho que ver aquí en este pasaje, pero por el tiempo solo nos vamos a enfocar en unas cuantas. Primero, nota en el versículo 5 que dice que no había hombre para labrar la tierra. Así que Dios soluciona eso creando un hombre del mismo polvo de la tierra. Su intención era que el hombre, hecho de la tierra, trabajara en la tierra. Esto se repite dos veces, versículos 7 y 15. Dios puso al hombre en el huerto. O sea que es ahí donde Él quería que Él trabajara el hombre. Es ahí donde Dios quería que cultivara y cuidara de su buena creación. Pero observen que después de ponerlo ahí para trabajar, por primera vez Dios dice: no es bueno. Génesis 1 dice que la luz, las aguas, los cielos, la tierra eran buenas. Todo era bueno. Pero en este acercamiento de la creación del hombre vemos el dictamen de Dios acerca del hombre trabajando en un huerto solo. No es bueno. Adán se dio cuenta que no tenía una ayuda idónea y por ello Dios proveyó una solución. Tomó una de sus costillas y formó una mujer. Una de las tareas que Dios le asignó a Adán fue nombrar a todos los animales. Esto lo hacía en consideración de lo que él veía. Como él veía al animal, así le ponía el nombre. Esto es como algo que hacemos nosotros con el lenguaje. Un sacapuntas es algo que saca una punta, ¿no?, de un lápiz. Una cola de caballo, se parece a una cola de caballo, ¿no? Adán estaba nombrando de acuerdo a lo que él veía, lógicamente, en la creación de Dios. Y cuando ve a la mujer, él la llama mujer, porque fue tomada del hombre. Entonces él está viendo lógicamente, fue tomada de mí y le voy a poner mujer. ¿Por qué? Porque en hebreo mujer significa isha, hombre significa ish y mujer significa isha. Entonces, porque fue tomada del hombre, le puso mujer. Y cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, podemos deducir que Adán debe estar orientado hacia la tierra para trabajar. Y cuando Dios hace a la mujer del hombre, podemos concluir que la mujer es llamada a estar orientada hacia su hombre para ayudarlo en su trabajo para Dios. Entonces, al considerar el diseño general de Dios, para que fue creada la mujer, para ser una ayuda adecuada para su hombre. Un hombre con quien juntamente llevaría a cabo el gran trabajo que Dios le dio de someter la tierra y ejercer dominio sobre ella. Fue hecha para ser una ayuda, una compañera, una colaboradora. Perdón. Este fue el propósito intencional de Dios al hacer a la mujer. Hay una cita del teólogo Matthew Henry, dijo: la mujer no fue hecha de la cabeza de Adán para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para ser igual, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Me encanta esta cita porque brilla luz sobre la intención y corazón de Dios
¿Cuántas veces, perdón, me brinqué, cuántas veces hemos visto que Dios nos ha ayudado a nosotras en nuestras vidas? Muchísimas veces. Una ayuda no es alguien menor. Ayudar no es señal de inferioridad. ¿Cuántas veces te ha ayudado tu mamá o tu papá? O un maestro, un amigo. El Dios del universo. Salmo 54 dice, pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. El que ayuda no es menor. Esto es importantísimo porque existe la idea de que si yo soy una ayuda, entonces me hace menor. Y esto no es cierto, porque Dios no es menor que nosotros al ayudarnos. Nuestros padres no son menores que nosotros al servirnos y ayudarnos. Continuando con Génesis 2, otra cosa importante para notar es que existe una unión entre el hombre y la mujer. Y dice en el versículo 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El amor, la intimidad, la unión sexual de un esposo y una esposa fue el diseño y la idea de Dios, por lo tanto es algo bueno. La mujer fue diseñada para unirse como un rompecabezas a su marido. Las diferencias físicas y biológicas entre el hombre y la mujer apuntan al diseño de Dios y la intención que Él tuvo de juntarnos en una sola carne. Voy a decir esto: el sexo es algo bueno que Dios creó. Dentro de los confines que Dios estableció, el sexo es algo bueno y glorioso. Dentro de los confines que Dios estableció, el sexo es bueno y glorioso. El pecado fue lo que distorsionó nuestra idea sobre el sexo. Desde Génesis 1 y 2 vemos que Dios fue el que pensó y creó el sexo. Él quiso que el hombre se uniera a su mujer. Él no tuvo que explicarles nada. Él lo diseñó. Él les dio un diseño con una naturaleza sexual y eso era algo bueno, algo muy, muy bueno. Y creo que no escuchamos eso lo suficiente en círculos cristianos. Creo que es un tabú que debemos de romper y debemos de poder comunicar y hablar estas cosas, porque el mundo está comunicando sus ideas y sus mentiras sobre el sexo. Nosotras debemos de poder comunicar lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Ahora pensemos en el cuerpo de una mujer, ¿ok? Fuimos diseñadas para la fecundidad. Cada mes somos recordadas de nuestra fertilidad. Cada periodo apunta a eso. No podemos ni debemos desconectar nuestra sexualidad de nuestra fertilidad, ¿ok? Aunque eso es lo que las feministas luchan por hacer. Y al hacer eso, llevó tristemente y ha llevado tristemente a la muerte de millones de bebés en el vientre. Todo por querer una libertad sexual sin las consecuencias naturales y buenas de la fertilidad que Dios dio. Pero eso es ignorar el diseño obvio de Dios. Piénsalo, tenemos vientres diseñados para cultivar vida. Y estoy hablando esto en luz de antes de la caída, ¿ok? Estamos viendo el diseño general y bueno de Dios desde el jardín, antes del pecado. Dios creó a la mujer con vientres capaces de crear y cultivar vida. Una personita que puede crecer dentro de nosotras sin ni siquiera tener que hacer nada más que comer bien y dormir mucho. Tenemos pechos diseñados para producir leche y alimentar y nutrir una vida una vez que sale de nosotras. No importa cuánto un hombre anhele ser mujer y se opere y se ponga implantes, nunca podrá producir leche para sostener una vida humana. Nunca, no importa lo que diga la cultura. Porque Dios diseñó diferencias en el hombre y en la mujer, que son buenas y necesarias.
Nuestras diferencias se complementan. El trabajo del hombre de someter la tierra y tener dominio sobre la tierra era imposible para Adán sin la ayuda de una mujer. Y ser fecundo y multiplicarse era imposible para la mujer sin un hombre. Se necesitaban el uno al otro. Y parafraseando una canción famosa de James Brown, no sé si la conocen, This is a Man's World, el cantante dice básicamente lo siguiente: este es un mundo forjado por hombres, pero sería nada sin la presencia de la mujer. Me encanta porque es verdad. No sería nada este mundo sin la mujer, por eso Dios creó a la mujer. Ahora, ya hemos hablado bastante sobre el diseño, de cómo la mujer fue creada a la imagen de Dios con valor y dignidad igual al del hombre, y cómo fue creada del hombre para entonces tener una orientación hacia ese hombre en unión con él. Y por último vimos cómo un cuerpo es capaz de producir y sostener vida. Pero ¿para qué fue creada la mujer? El llamado de la mujer en este mundo es la tercera parte de esta plática. Y bueno, quisiera preguntar, ¿cuál es el llamado de una mujer? De acuerdo a la palabra de Dios, Génesis 1 demuestra que dentro de nuestro llamado se encuentra la tarea de llenar y multiplicar. Esto es el llamado a formar una familia, a tener bebés, adoptar bebés, criar hijos junto al hombre que Dios nos ha dado, y llenar la tierra de pequeños adoradores de Dios y guiarlos en el camino de Dios. Este es el llamado de formar almas eternas. El trabajo de tener hijos es muy duro, pero es muy, muy bueno. Contrario a lo que diga el mundo, cada vez menos personas quieren tener hijos. Cada vez menos mujeres quieren embarazarse. Tal vez sí, tal vez no, pero ya después de los 35. Los hijos son vistos como una carga, como un estorbo en nuestra cultura. Pero esto es contrario a la palabra de Dios. Salmo 127:3 dice: un don del Señor son los hijos, y recompensan es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Así que los hijos son un regalo de Dios, son una bendición, pero tenemos el trabajo como mamás de asegurarnos de que crezcan para seguir siendo una bendición en este mundo. Somos llamadas a usar la energía de nuestra juventud para preparar, afilar y lanzar a nuestras pequeñas flechas hacia un mundo lleno de enemigos de Dios. Nuestros hijos son una amenaza al reino de las tinieblas. Es por eso que otra de las tácticas de Satanás es atacar el hogar, es atacar la familia, porque sabe que existe gran poder y potencial allí. Satanás y el mundo saben que los hijos que temen al Señor y que crecen para entonces enseñarle a sus hijos a temerle al Señor resultará en una multiplicación y una descendencia que será imposible de tener. Entonces piensa Satanás así: si tan solo pudiera convencer a esta generación de mujeres de que no tengan hijos y que es una carga innecesaria, que es mejor esperar y simplemente no tenerlos o solo tener uno, quizás los planes de Dios podrían ser detenidos. Eso es como piensa el enemigo. Pero la iglesia debe responder a las artimañas del enemigo con la palabra y la verdad de Dios. Los hijos son una bendición y vale la pena tenerlos, criarlos para el Señor. Debemos de entender que el llamado a ser mamá implica mucho sacrificio y mucho trabajo, pero es trabajo valioso, digno de honor y que glorifica a Dios.
Y más adelante quiero hablar de las tentaciones y el problema que trajo la caída a nuestro mundo, pero también quiero hacer una pausa aquí para hablar sobre, tal vez no toda mujer puede quedar embarazada, y nuestros cuerpos, aunque fueron diseñados para eso, vivimos en un mundo caído y vivimos en las consecuencias del pecado que afectan nuestros cuerpos. Entonces, yo estoy ahorita argumentando en contra del feminismo, pero también puede doler escuchar tener hijos cuando tal vez no has tenido y quieres tener y simplemente no has tenido. Y debemos de confiar en el Señor y en sus planes. Confiar plenamente. Ahorita estamos viendo un diseño general, un llamado general, pero eso no significa que estás fuera de ese diseño y plan si no tienes hijos, ¿ok? Solo quiero aclarar eso y voy a expandir más en eso más adelante cuando lleguemos a la conclusión. Otro, para seguir con el llamado de la mujer, principalmente se encuentra en su hogar. Tito 2 dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavos a mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres mayores que ya han vivido la etapa de vida de criar a hijos deben enseñar a la siguiente generación que aún no ha entrado a esa etapa o que están en medio de esa etapa a amar a sus familias, a cuidar su carácter, cuidar de sus hogares y someterse a sus esposos. Mamás aquí presentes que tienen hijas, enseñen a sus hijas, tanto en palabra como conducta, cómo prepararse para algún día ser mamá y esposa, si así lo permite el Señor. Háblenles sobre el matrimonio, la sexualidad y el embarazo, la realidad de tener un bebé y de criar hijos. Enséñenles todo lo que saben sobre cuidar un hogar. Sean intencionales al instruirlas e incluirlas en sus quehaceres. No dejen que se vayan de sus casas sin saber lo básico de un hogar. Y tal vez tu propia madre no te enseñó, y está bien. Siempre podemos aprender, nunca es tarde. Esto puede ser un tiempo hermoso y gozoso para compartir juntas. No debe de ser una carga, sino una forma de conectar y fortalecer tu relación con tu hija. Yo no tengo hijas, pero tengo 7 hermanas y mi mamá nos enseñó bastantes cosas y le doy gracias a Dios por eso. Y de seguro cuando tú te convertiste en mamá, tú te acordaste de varias cosas que tu mamá hizo por ti y te cayeron muchos 20, yo creo, ¿no? Cuando, esto es lo que mi mamá hizo por mí, wow, ok. O cuántas de aquí hacen algo de cierta manera porque, pues es que así lo hacía mi mamá, o así lo hacía mi abuela. Tenemos cosas que guardamos, que recordamos y guardamos en nuestro corazón gracias al trabajo de nuestras mamás. Me encanta que Tito dice que sean hacendosas en el hogar. Esto significa que se deben mantener ocupadas en el hogar, invertir tiempo y esfuerzo, cultivar un lugar donde las personas anhelan estar, para crear una lealtad hacia el hogar y la familia. Debemos nosotras mismas amar el hogar y el trabajo que hacemos allí. No importa si no tienes esposo o hijos, el hogar es un espacio donde tú puedes cultivar vida, orden, verdad, amor y belleza. Y se puede percibir al entrar a tu hogar el aroma del gozo del Señor. Sea quien seas, estés en donde estés, un hogar es algo que todos tenemos. Y la mujer fue diseñada para cultivar una belleza en ese hogar que pues Dios no le dio a los hombres, le dio a las mujeres. Y claro, esto requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Ordenar una casa llena de personas es un trabajo agotador,
trastes, lavar ropa, es traer dominio al caos que naturalmente es producido por un hogar que es usado, un lugar donde viven personas. Queremos que las casas se queden así como un museo, pero no son hechas para eso. El hogar es para las personas que están ahí, no las personas para el hogar, no tocar nada, es al revés. Nuestra actitud mientras hacemos nuestro trabajo en el hogar es vital. Debemos de mantener orden en nuestros corazones mientras traemos orden a la casa. Nuestro trabajo en el hogar es importante porque estamos formando amores y lealtades y almas eternas. La mujer de la casa tiene el gran poder e influencia de producir una profunda lealtad en los hijos criados ahí o las personas que pasan tiempo ahí. También tiene el gran poder de destruir su hogar con sus palabras. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia la derriba con sus manos. ¿Cuántas aquí tienen recuerdos amargos de su infancia o de problemas que tuvieron en su casa? El hogar es un lugar con mucho poder. Puede ser un lugar de profundo dolor con el que cargas toda tu vida, o puede ser un lugar de bellos recuerdos y lealtad hacia los padres y lo que te enseñaron acerca del Señor ahí. Si tú no vienes de un hogar cristiano, tú puedes tener un hogar así, por la gracia de Dios. El hogar importa, y por eso Pablo dice que dirijamos nuestra atención, usemos nuestro tiempo ahí. No se trate de algo de rango menor o segundo plano. Es un lugar glorioso que Dios diseñó, donde la mujer trabajará duro para dar vida, para nutrir, para alimentar a las personas en ese hogar, tanto físicamente como espiritualmente. Solo piensen, Dios hizo todo un mundo lleno de vida, un mundo increíble. O sea, piensen un poquito en eso, en el Dios que creó tanta diversidad en flores, que creó los tigres, los pájaros, y luego piensan que cuando llega al hombre y a la mujer dice: ay, solo quiero que la recastes, solo que haga esto. No, eso es pensar como muy bajamente del rol de la mujer, del llamado de la mujer. Estamos pensando como el mundo piensa, pero si vemos como Dios piensa acerca de lo que Él diseñó, que es algo bueno y glorioso e importante, o sea, es atacado por el enemigo porque Dios sabe, Dios diseñó el hogar como un lugar sumamente importante. Tenemos que creer eso. Ahora, tal vez digas: ok, todo eso suena muy bonito, muy padre, me gustaría tener una casa así, un hogar así, pero también es difícil y hay muchos obstáculos pero esto, o sea, naturalmente vamos a tener muchos peros en la mente, ¿verdad? ¿No? Muchas preguntas y hay que recordar esto. Génesis 3 nos muestra el porqué. La mujer fue tentada por la serpiente en el jardín y ella cayó en pecado. Ella tomó del fruto, comió y se lo dio a su marido. Adán y Eva decidieron trazar sus propios límites, y esto llevó a una humanidad descarriada y perdida. Dios los confronta después de que desobedecieron y pecaron y les dice, primero a la mujer, Génesis 3:16: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. El dolor y la dificultad que viene al criar hijos es gracias al pecado. El dolor de la maternidad no solo el físico, sino también el dolor emocional e interno, es gracias al pecado, es gracias a nuestras propias naturalezas pecaminosas que heredamos de Adán. Nuestras naturalezas pecaminosas chocan con las naturalezas pecaminosas de nuestros hijos. Somos pecadoras criando pecadores. Esto es muchas veces caótico, es difícil, es confuso, es cansado,
frustrante, a veces no sabemos cómo lidiar con nuestro pecado y su pecado. La caída también tuvo otros resultados devastadores, gracias, devastadores. La caída también trajo infertilidad. La caída corrompió nuestros cuerpos y ya no funcionan como deben. Trajo abortos espontáneos. Yo perdí 3 bebés y fue algo muy duro. Temprano en nuestro matrimonio perdí un bebé y fue un shock. Decir, espera, ¿cómo? O sea, te casas y luego piensas vas a tener un bebé y todo bien, pero no, perdí el bebé y otra vez quedé embarazada y otra vez perdí el bebé. Y fue un shock decir, es que vivimos en un mundo caído, donde nuestros cuerpos no funcionan como deben. Otra parte de la maldición de la mujer fue que su deseo sería para su marido. Si notan ese versículo extraño que dice, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esto se refiere a un deseo de estar por encima del marido, de estar pues sí, por encima de o sobre su marido. Y es por eso que nos duele mucho someternos a nuestros esposos. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere controlar y dominar al hombre. Y es por eso que Tito 2 dice que debemos aprender a someternos a nuestros esposos, porque no nos nace respetar, nos nace decir muchas cosas que no debemos, no nos nace honrarlos. Por eso la palabra dice que aprendamos a hacerlo. Las mujeres mayores que tienen más experiencia y han practicado el someterse a sus maridos, ellas pueden enseñarle a las jóvenes cómo hacer esto. Y no de mala gana, con un corazón como el de Cristo. Nos estamos sometiendo a un igual. No es a alguien que es mayor, es un igual. ¿Okay? Piensen en Cristo. Él se sometió al Padre al humillarse hasta encarnarse y morir en una cruz. Eso no lo hizo menor, no lo hizo menos que el Padre. Si decimos eso es una herejía, ¿verdad? Cristo se sometió al Padre en obediencia. Él es nuestro ejemplo para poder hacer eso. Entonces, al considerar estas cosas, el mundo actual y nuestras propias vidas, tal vez estemos preguntándonos, ¿hay esperanza? O sea, esto suena bien padre, pero suena imposible. Pero sorprendentemente, Dios anunció esperanza, una esperanza viva, que llegaría interesantemente a través de una mujer corrompida. Cuando Dios maldijo a la serpiente, en Génesis 3:15, Él anunció la esperanza del Evangelio. La mujer recibe un nuevo nombre, Eva, que significa la madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque a través de ella vendría una simiente de vida, que traería vida donde antes había muerte y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa simiente, ese descendiente vino, se encarnó, vivió una vida de perfecta obediencia a Dios, murió una muerte brutal y dolorosa y luego resucitó en vida gloriosa. ¿Para qué? Para redimir y reparar un mundo quebrantado por el pecado. Jesús, el segundo y verdadero Adán, que de hecho cuando resucitó es confundido Jesús con el jardinero por las mujeres después de su resurrección. Ellas piensan que Él es el jardinero, que hace eco de Adán en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Jesús vino a restaurar el jardín donde empezó todo. Jesús vino para restaurar la creación de Dios.
revirtiendo la maldición del pecado que vino a través de Adán y Eva, trayendo orden al caos. Esta redención y restauración incluye la feminidad, la masculinidad, el matrimonio, la familia y todo lo que ha sido distorsionado por el pecado. Romanos 8 dice: el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros, para empoderarnos, para ser mujeres empoderadas, pero no para ser las mujeres que el mundo quiere que seamos, sino para ser las mujeres que Dios ha determinado que seamos. Entonces, recordemos esto: de acuerdo a nuestro diseño, de acuerdo a nuestro llamado, tenemos esperanza para vivirlo en Cristo. Podemos anhelar y buscar ser esposas y madres, pero tal vez eso no es tu realidad. No significa que estás fuera del plan y diseño de Dios. Toma todos los principios que vemos en Génesis y aplícalos a tu vida, a tus circunstancias. Tú has sido creada a su imagen para traer vida a tu alrededor, para cultivar lealtad a Cristo. Las mujeres tienen un poder potente de influir en otros. Yo veo mujeres ahí atrás ayudando, cortando, picando, sirviendo de esta manera para que esto pueda suceder. Están siendo mujeres para la gloria de Dios. Y esto es solo posible por la esperanza que tenemos en Cristo. Así que vamos a orar y darle las gracias. Padre, te damos tantas gracias por enviar a tu Hijo a venir para rescatarnos y redimirnos de un mundo quebrantado. Gracias porque tú tomaste nuestro pecado en la cruz, Señor, y tú resucitaste para darnos vida nueva. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos empodera para vivir de acuerdo a nuestro diseño y llamado. Quita toda mentira, Señor, de nuestras mentes y ayúdanos a ser mujeres de la palabra, que obedecen tu palabra, que escuchan tu voz, Señor, y que viven de acuerdo a lo que tú nos dices acerca de la mujer. En nombre de Jesús oramos. Amén.